con 3 autores, Adam Smith, Ricardo y Malthus, creo que no en ese orden, y advertíamos que este enfoque clásico se caracterizaba por adoptar las ideas liberales que tomaban en gran parte de los fisiócratas, y sin perjuicio de ello había, digamos, un basamento en que lo que le daba valor, o sea, el valor de los bienes, lo que daba valor a las cosas, era la teoría objetiva, era el trabajo. ¿eh? Era el trabajo para los economistas clásicos lo que daban valor, y luego vimos que los podíamos clasificar en optimistas y pesimistas, y que, en definitiva, nosotros podíamos, digamos, agruparlos, pero no necesariamente los podíamos caracterizar de que eran homogéneos, tenían pensamientos heterogéneos. Bien, de los clásicos, que los tenemos aquí, podríamos decir este enfoque clásico con Smith, Ricardo y Malthus, vamos a ver que se desprenden 2 corrientes. Profesor, ¿Sí? ¿se escucha? Sí, la escucho. No, digo que ¿usted está en una página como dibujando o se ve todo en blanco? Yo estoy en una página dibujando y ustedes tienen que ver todo en blanco, claro. Sí, ahora tendrían que ver un dibujo que estoy explicando el pensamiento clásico, que se abre en 2 corrientes. ¿La alcanza a ver? Sí, listo, gracias. Bueno, muchas gracias. Les decía, los clásicos o el pensamiento clásico lo podemos englobar que desprende 2 corrientes. El marxismo, que es lo que vamos a ver a continuación, Carlos Marx, y los llamémosle neoclásicos. Estas 2 corrientes son desprendimientos del pensamiento clásico. La particularidad que tienen es que el marxismo, Carlos Marx, nos va a dar una visión absolutamente, digamos, enfrentada con el pensamiento clásico, y los neoclásicos nos van a dar una reafirmación del pensamiento clásico. Entonces, del pensamiento clásico vamos a desprender las 2 corrientes principales, que por un lado viene Carlos Marx, o el marxismo, y por el otro lado los neoclásicos. Entonces, a continuación, nosotros vamos a pasar a ver a Marx, Carlos Marx. Bien, Carlos Marx era un pensador, filósofo y economista alemán, que vivió entre 1818 y 1883. En 1867 publicó su famoso Tratado del Capital. Y podemos decir que básicamente Marx lo que nos ofrece es una fuerte crítica al pensamiento clásico y al capitalismo. Es decir, no solamente critica el pensamiento de la organización económica clásica, o del pensamiento clásico, sino que además va a criticar al capitalismo, donde debemos recordar que el capitalismo era una una forma de organizar el proceso productivo. Marx nos va a aportar que el capitalismo es un orden histórico y transitorio. Nos dice que es histórico porque, bueno, esa forma de organizar el proceso productivo ocupa un espacio en el tiempo histórico que comienza y termina. Lo de transitorio justamente lo aporta porque visualiza el fin del capitalismo, y que él mismo va a ser reemplazado por una nueva forma, una nueva organización del proceso productivo con otras características. Esta crítica que Marx nos ofrece es absolutamente frontal y prácticamente, digamos, analiza y critica todas las cuestiones que trata el pensamiento clásico. Desde el punto de vista quizás de lo que sea más importante, ustedes pueden profundizar, por supuesto, quienes les interese.
lo que puede aportar Marx, como yo voy a rescatar lo más importante que me parece a mí, es que diferencia el valor de uso del valor de cambio. Es decir, Marx advierte que el sentido y los principios de la producción de bienes en la organización humana tenían como fin último la satisfacción de necesidades. Es decir, al decir esto, nosotros estamos diciendo que nos focalizamos en lo que sería el valor de uso. ¿Mm? Los bienes se producen para satisfacer necesidades, decía Marx, en su origen y hasta ahora, y eso es el valor de uso, valen por el uso que le podemos dar, mientras que advierte al capitalismo en el sentido de que ha mutado ese objetivo en la producción de bienes y va a producir bienes por su valor de cambio. Es decir, advierte Marx que ya no se producen bienes por una cuestión de necesidad, sino por una cuestión de obtención de ganancia o lucro. ¿Mm? De obtención de ganancia o lucro. Es decir, lo que mueve la producción de bienes es la ganancia que está generada dentro del proceso de producción y no la satisfacción de necesidades. Esa fuerte crítica este, quizás de la más importante que puede hacerse, es algo que todavía hoy las escuelas marxistas siguen sosteniendo, digamos. Bien, una segunda cuestión, y que seguramente han escuchado hablar ustedes, es el tema o un tema que se llama la plusvalía. Yo lo voy a redondear y en cierta manera Marx nos aporta este nuevo término para el análisis y para la identificación económica. Y aquí hay una cuestión importante, es decir, ¿qué teoría de valor tenía Carlos Marx? Bueno, Marx adopta, igualmente que los clásicos, y esto es una similitud entre los clásicos y Marx, la teoría objetiva de valor o teoría de valor trabajo. Es decir, él admite, acepta, comparte con los clásicos que el valor de las cosas está dado por el trabajo que tienen incorporado. Y entonces Marx se pregunta, si el valor de las cosas está dado por el trabajo que tienen incorporado y las cosas, para construir las cosas, volvemos, yo voy a ir a hacer un grafiquito, recuerden ustedes nuestro viejo esquema de proceso productivo, nuestro proceso productivo en donde teníamos capital y trabajo, ¿eh? Capital y trabajo, K de capital, L de labore, de trabajo, si la pregunta que se hace Marx es si el valor, de aquí nosotros metemos los insumos y aquí sacamos los bienes, ¿verdad? Si el valor que tienen estos bienes, el valor que tienen estos bienes, el valor, es todo trabajo incorporado, es decir, está relacionado con la cantidad de trabajo que se incorporó en el proceso productivo, la pregunta que se hace Marx es cuál es la retribución que le corresponde al capital o por qué hay alguien dentro del esquema de producción. Nosotros sabemos que se llama, que la retribución al capital existe, lo, lo englobamos como renta, ¿por qué hay alguien que se apropia de esa renta? ¿De dónde sale esa renta? ¿Se entiende? Es decir, Marx nos dice, si aceptamos como los clásicos que el valor de los bienes es trabajo, porque es todo trabajo incorporado, hay un valor del trabajo que es el salario, pero hay un valor que excede el valor del salario en el precio o en el valor de los bienes. Y esa excedencia del valor del salario, ¿qué es? ¿Dónde se origina y a quién le corresponde? Bien, entonces, lo que Marx plantea es que si este es el valor de los bienes, este es el valor de los bienes, y por otro lado podemos decir que por ejemplo, que esto es lo que se paga de salarios,
Esto que vamos a marcar con verde o con amarillo aquí, esto que marcamos aquí con amarillo, ¿qué es? Porque excede es valor que está dentro del bien, es valor que no se ha pagado como salario y lo excede. Entonces Marx lo que dice es que este valor último que vemos, este valor último que vemos se llama plusvalía, plusvalor, plusvalor. Ese valor que no forma parte de la retribución al trabajo y que se genera en el proceso productivo, pero que es apropiado por el dueño del capital. Ese plusvalor, en definitiva, o esa plusvalía que Marx advierte, tiene esta fundamentación. Se genera dentro del proceso productivo y es una magnitud que digamos, se realiza, se cobra al final del proceso productivo, pero que no le corresponde al dueño del capital si aceptamos que el valor de las cosas es todo trabajo. ¿Se entiende? Bien. Esta situación digo, de la plusvalía, ustedes la van a poder también encontrar en el texto. Yo lo que quiero es explicarla de una forma más o menos novedosa, pero lo van a poder encontrar y van a ver también la diferencia, las distintas formas de plusvalía, absoluta y relativa. Yo lo dejo para que ustedes lo lean del texto. Entonces, insistamos, lo que Marx advierte aquí, que a partir de tomar la teoría objetiva de valor o valor-trabajo, y al advertir que no todo el valor de los bienes es reportado, es distribuido a los dueños del trabajo, existe una magnitud que se apropia al dueño del capital y que él llama plusvalía. Luego el dueño del capital obviamente dice que aporta su capital en el sistema capitalista para obtener esa plusvalía. Marx, digamos, admite que, por ejemplo, un capitalista que aporta, por eso se llama capitalismo, que aporta los bienes de capital, pensemos en algo simple, aporta una máquina al proceso productivo, tiene derecho a obtener lo que se llama la amortización de la máquina, es decir, para garantizar la continuidad del proceso productivo, nosotros podemos decir, el capitalista puede retirar la amortización de la máquina a los efectos de que cuando esa máquina quede obsoleta, ya no sirva más, se gaste por tanto uso en el proceso productivo, si reservó esa amortización va a poder reponer la máquina y continuar con el proceso. Pero lo que Marx dice es, ningún capitalista aportaría su máquina solamente para obtener al final del proceso, cuando la máquina no le sirva más, una nueva máquina para poder continuar el proceso. Es decir, lo hace con la intención de obtener un lucro o una ganancia. Y la otra cara de esa ganancia es la plusvalía. Es decir, si aceptamos la teoría objetiva de valor, Marx nos dice, existe un valor que no está justificado en la retribución del trabajo y que se llama plusvalía y que es apropiado por el dueño del capital. Espero que se entienda, si no insisto, lo prudente es ir tomando nota al lado y anotar las preguntas para el final de la clase. Bien. Insisto que esta plusvalía o plusvalor se la puede dividir en absoluta y relativa. Bueno, la absoluta es directamente cuando se rebajan los salarios. Él advierte que los capitalistas, y ahora vamos a ver que hay una puja, los capitalistas tienen la tendencia a rebajar el salario, que podríamos llamarlo el costo variable de la producción, y entonces el hecho de rebajar el salario significaría aumentar la plusvalía de manera absoluta. Y después hay una forma alternativa o distinta de aumentar la plusvalía, que es la relativa. Aumentamos la plusvalía relativa cuando nosotros hacemos trabajar, por ejemplo, aumentamos la jornada laboral. Si pasamos de 6 horas a 8 horas diarias de labor, obviamente manteniendo el nivel salarial, nosotros lo que hacemos es aumentar relativamente
el plusvalor, porque al valer menos la hora trabajada, aumenta la ganancia que queda al final. Bien. ¿Qué otra cosa nos aporta Marx? Que, yo insisto, es prudente que ustedes vayan, leyendo de los libros de texto, los que están recomendados. ¿Eh? Bueno, Marx advierte una puja en la distribución o en la apropiación del ingreso, en la distribución del ingreso. Recuerdan ustedes que Ricardo nos había hablado de puja distributiva entre trabajadores o entre dueños de la tierra, empresarios y trabajadores. Y Marx nos da esa misma idea de puja distributiva entre trabajadores y capitalistas. El valor del salario es lo que define la puja, y en contrasentido, como contraparte del valor del salario, está la renta, la rentabilidad de capital. Pero también advierte Marx algo que es importante y que hasta aquí no había sido advertido en la teoría, al menos tan claramente, que es la puja entre los mismos capitalistas. Podríamos decir que Marx se da cuenta que el capitalismo y su organización de mercado en realidad fomenta, nosotros vimos los mercados competitivos, y esta situación de fomentar la competencia en los mercados induce a los empresarios, a los dueños del capital, a los organizadores de la producción, a una competencia entre ellos. Bien, ¿en qué consiste esta competencia? Bueno, obviamente la competencia consiste en encontrar mecanismos para aumentar las ganancias. El objetivo de la empresa, el objetivo de ganancia nos lleva a que los propios capitalistas luchen entre sí por aumentar sus ventas, aumentar sus ganancias. Bien, ¿y de qué manera lo hacen? Bueno, justamente la búsqueda de la eficiencia es producir más con los mismos recursos. Si nosotros somos cada vez más eficientes, lograremos producir más con el mismo costo, con los mismos recursos, entonces estaremos aumentando la ganancia. Esa forma de aumentar la ganancia, digamos, nos empuja a los capitalistas a achicar los costos. Y los costos visibles, más, digamos, directos, más, que tienen más a mano para achicar, son los costos salariales, los del trabajador. Achicar los costos de capital, primero que es bastante difícil, pues el capital está dado, tiene una amortización y tiene que ver con otros parámetros, el capital financiero, con los intereses, pero lo que sí es cierto es que uno logra un achicamiento de costos y por ende un aumento de su ganancia si hace algo con el costo salarial o la cantidad de dinero que se invierte en el proceso productivo para pagar los salarios, que forma parte de los costos en la estructura. Bien, esta cuestión, digamos, de la puja entre capitalistas, en definitiva, nos está alertando Marx que va a llevar a el fin del capitalismo. ¿Por qué vía va a venir el fin del capitalismo según Marx? Bueno, claramente el hecho de reemplazar máquinas por personas logra, en el entendimiento general, logra que el capitalista mejore su posición de renta, o sea, aumenta su renta si tiene menos salarios que pagar. Bien, entonces esa situación hace que el pensamiento, la organización capitalista vaya dejando fuera de la inclusión dentro del proceso productivo una gran cantidad de trabajadores. Esos trabajadores, Marx hablaba de un ejército de reserva, en cierta manera son la garantía de que los salarios no aumenten al mismo ritmo que aumentan el precio de los bienes. Si el precio de los bienes aumentan más que los salarios, la diferencia va a ganancia, digamos, se convierte en una renta para el capitalista, en las distintas formas de capital que ya hemos visto. Un poco por esto yo separo capital y trabajo, para
digamos, simplificar el análisis. Cuando digo que la renta va, que aumenta la renta dentro del esquema del capital, lo puede hacer porque haya más máquinas, capital físico, porque haya capital financiero, o porque se valorice la tierra, o porque el empresario, digamos, aumenta su ganancia. Bien, ese ejército, o sea, esa cantidad de gente que queda fuera del sistema porque es propietario de su trabajo, pero no lo puede aplicar, además de obrar como una limitante para el aumento de los salarios, porque claro, si hay, por ejemplo, en esos momentos ya había una actividad sindical, gremial, representante de los trabajadores bastante importante que, por ejemplo, el anarquismo, no solamente en Europa, en Italia, en Inglaterra, el laborismo, pujaban, o sea, se metían en la lucha entre trabajadores y capitalistas. Entre trabajadores y capitalistas había organizaciones empresariales, aquí en Argentina, que se llama la Unión Industrial Argentina, es una organización de empresarios, y trabajadores, aquí en Argentina llamamos CGT, obviamente no existía Argentina en esta época, bueno, 1810, 1818, cuando nació Marx, nosotros estábamos dando los primeros pasos de nuestra independencia. Pero en Europa, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, la lucha entre representantes de los trabajadores y capitalistas estaba, digamos, en plena pujanza, y entonces los capitalistas, al despedir o en los momentos en donde había achicamiento de las empresas y despidos, lo que hacían es generar una gran cantidad de desempleados que servían como reserva para cuando los sindicatos presionaban por aumentos de salario. Es decir, si no daban los aumentos de salario, siempre había alguien dispuesto fuera del sistema a ingresar a trabajar por un salario que quien estaba trabajando, a quien estaba trabajando no le alcanzaba o estaba desconforme. Ese ejército de reserva, en cierta manera, lo que hacía era mantener planchados los salarios y por ende en en el contexto de aumentos o de los precios, generar mayores ganancias o rentabilidad a favor de los empresarios. ¿Cómo advertía Marx que finalizaba esto? Bueno, decía que la vocación, puja, competencia entre capitalistas iba a ser sangrienta, que era natural, estaba inserta en el sistema, que no se podía parar y que esto iba a terminar agotando el proceso porque no se iban a poder realizar las plusvalías. O sea, el sistema se iba a quedar en cierta manera, si me permiten, sin nafta, porque la mayoría de las personas que son los dueños del trabajo, que son los que movilizaban el sistema desde el punto de vista del consumo y de su gasto, no iban a obtener los recursos para hacer sus gastos y eso iba a parar el sistema. Y eso iba a traer como consecuencia la caída de la organización capitalista. Si nosotros lo queremos ver, a ver, permítanme hacer un pequeño grafiquito. Nosotros podemos decir que volvemos a nuestro esquemita de proceso productivo, donde tenemos aquí los bienes, aquí los insumos, y nosotros podemos desprender la plusvalía, la podemos desprender se genera en el proceso productivo, la plusvalía, ¿verdad? Dijimos, se genera en el proceso productivo. O sea, la plusvalía se genera a partir de que el capital y el trabajo se juntan en una empresa, en una fábrica, en todas las empresas y en todas las fábricas, y realizan el proceso de transformación de insumos en bienes que luego ponen al servicio de la población para su consumo. En ese proceso, donde el trabajador realiza sus labores, existe una determinada cantidad de máquinas y hay una tecnología o un marco tecnológico limitante para esta situación, el organizador de la producción, en cierta manera, paga los salarios a los trabajadores y este, paga el valor de los insumos, consigue crédito, lo hace de alguna manera, y cuando
genera los bienes finales, en la venta de los bienes finales es donde se retribuye, le ingresan los pesos que le van a resarcir todas las inversiones o todas las inversiones que hizo antes durante el proceso. Por ejemplo, si usted producía en esa época un auto, capaz que tardaba 6 meses en generar, en producir los autos, pero sin embargo tenía que ir pagando las quincenas de todos los trabajadores. Entonces, todas esas erogaciones que iba haciendo para el empresario eran una inversión, porque obviamente cuando se vendían los autos que habían salido de la línea de producción, se cobraba el dinero y se resarcía de los gastos en los que había incurrido y ahí le quedaba la diferencia o se realizaba la plusvalía. ¿Se entiende? Es decir, la plusvalía se genera en el proceso productivo, pero se realiza, yo le voy a poner pesos acá, con la venta de los bienes. ¿Eh? Ahora bien, si advertía Marx, la venta de los bienes iba a caerse porque no había dinero, producto de que las masas de personas tenían congelado, achicado su salario y cada vez había más desempleo, lo que Marx advertía es que la plusvalía, más allá de que se generara en el proceso productivo, no se iba a poder realizar. Es decir, lo que nos dice Marx es, esto se va a terminar porque no se van a poder realizar las plusvalías y entonces va a perder sentido todo el sistema. ¿Se entiende? Bien. Este fin del capitalismo iba a dar para Marx el nacimiento a otra forma de organización del proceso productivo que, como tenemos registrado aquí, podemos llamar comunismo o socialismo. Era una nueva forma en donde la propiedad de los medios de producción iba a estar en manos del proletariado, de los trabajadores, en donde el objetivo de la producción iba a ser satisfacer necesidades y se iba a abandonar el objetivo de producir para la ganancia, los mercados iban a desaparecer y paralelamente iba a nacer una sociedad más justa y asentada sobre otros valores éticos y morales. Una aclaración que siempre hago y que creo que ya Marx rechazaba la idea de la existencia del Estado. El Estado para Marx no debía existir, ya que siempre, según Marx, resolvía el conflicto de la distribución a favor de los capitalistas. En la puja capitalista-trabajador, Marx advertía que el Estado tomaba parte a favor del el capitalista. Bueno. En definitiva, creo que hasta aquí podemos llegar con Carlos Marx. Vamos a pasar entonces a la otra reacción, la reafirmación como reacción al clasicismo, a los clásicos, que podemos dar en llamar los neoclásicos o la escuela neoclásica. Bueno, fueron paralelas las ideas neoclásicas a las ideas de Marx. Yo he anotado ahí, entre 1870 y 1930, el apogeo o el desarrollo y apogeo de las ideas neoclásicas, y que vamos a ver, anoté abajo del título a Antoine Cournot, Marie-Léon Walras, Stanley Gibbons, Karl Menger, Alfred Marshall, Wilfredo Pareto, Edwin, me parece, von Bauer, Pigou, Irving Fisher y Frank Knight, entre otros. Ahora vamos a tratar de abrir un poquito más. Y todas estas ideas neoclásicas no se dan en un lugar, sino que se dan en el marco de muchos lugares. Nosotros podemos enunciar, como lo están viendo en la diapositiva, la Escuela de Viena, Austria. Allí hay tres, por lo menos, generaciones de economistas que hacen su aporte. Esta escuela austríaca es la también llamada marginalista, no de marginal, sino de marginalista de los conceptos de la matemática, digamos. Karl Menger, que
vivió entre 1840 y 1892, fue de la primera generación el autor más importante.